RCR, la red que comunica y une al Perú. Nos vamos a trasladar inmediatamente hasta el Cusco y le agradecemos como siempre la generosidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Fausto Salinas, reconocido jurista y analista en temas políticos. Doctor Salinas, qué gusto saludarlo. Buen día, muy amable como siempre. Buenos días, José. Gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación y encantado de poder compartir nuestras ideas con los oyentes de vuestra cadena. Antes de analizar el contexto político, le voy a comentar que ya está confirmada la designación como presidente del Consejo de Ministros del doctor Andreu Flores Arauz Esparza, ¿no? Hace unos instantes conversamos con él, está juramentando a las 12:30 del mediodía. Me gustaría escuchar un primer comentario respecto a esta designación de Andreu Flores Arauz. Bueno, me parece que es muy conveniente porque lo que el Perú necesita en este momento son básicamente dos cosas: experiencia política y concertación, unidad y tranquilidad. Lo que ha pasado con el presidente Vizcarra va a estar escrito en el ABC de la impericia política. Disolver el Congreso sin saber lo que se viene, generar unas nuevas elecciones sin saber lo que se viene, no presentar una lista parlamentaria en esas elecciones y pretender gobernar con la bancada que le otorga el Instituto de Defensa Legal, algunos medios de comunicación y algunas encuestadoras, es un acto de impericia política tremenda. Lo que se necesita ahora es pericia política y se necesita alguien que tenga oficio en la política para manejar una situación tan crítica. Y eso es lo primero. Y lo segundo, se necesita una persona que, como bien lo dice Pablo Bustamante en su columna de ayer en Lampadia, esté por encima de la discusión política cotidiana. Una persona que ya está por encima de la agenda política, de postular al Congreso, postular a la presidencia, y que tiene una agenda ciudadana de Estado. Y Andreu cumple esa función. Entonces, bienvenida a su designación y ojalá que él ayude a tranquilizar al país, a calmar la situación, a tender los puentes y avanzar en lo único que se tiene que hacer: una transición hasta el 28 de julio del 2021. Usted ha señalado un término muy preciso, la impericia en la que hemos vivido en los últimos 2 años, ¿no? Necesariamente necesitamos un gobierno de unidad, un gobierno que recomponga nuestra situación. ¿Qué es lo que tendría que hacer como ABC este gobierno en los próximos meses como gestión gubernamental, doctor Fausto Salinas? Bueno, creo que ahí el señor Merino, quien es un político que viene con muy poco auspicio, lo critican porque no tiene pergaminos académicos, doctorados, títulos. Es un agricultor, es un norteño que tiene, digamos, como único estandarte su trabajo en el campo, en la agricultura, y que ha estado en el Congreso en la alianza que hubo entre Acción Popular y el señor Toledo a principios de siglo, y que ahora ha vuelto. Pero con sensatez y con claridad ha dicho 4 puntos básicos de su gestión gubernamental que pueden definir un periodo de transición auspicioso. Esperemos no estar equivocados. Primero, enfocarse en las elecciones, o sea, el carácter transitorio, claramente. Solamente estoy de aquí hasta el 28 de julio de 2021 y de ahí me voy a mi chacra. Muy bien. Lo segundo, salud. Hay que sacar al país de haber sido el peor país en contagios por millón de habitantes de esta situación. Entonces está bien, pero con un mensaje interesante, lo cual no significa sacar de la primera línea a ciertos médicos, a ciertos equipos, porque no se trata de refundar la República en medio de una crisis, y menos en el campo sanitario. Entonces, segundo objetivo, salud, bien definido. Tercero, reactivación económica y empleo. Por supuesto, señor, esto es fundamental. La gente no quiere dádivas, no quiere bonos, no quiere subsidios, quiere trabajo, quiere oportunidades. Hay que trabajar en esa agenda. Y por último, lo más importante, unidad nacional, pluralidad, independencia, ancha base y no una repartija entre los que han propiciado la vacancia. Si estas señales se concretan en la composición del gabinete, vamos a estar bien. Lo cual no quita que deban haber algunos miembros de las fuerzas políticas del Congreso en el gabinete, por una razón de lógica sobrevivencia. El presidente Merino tiene que protegerse de un nuevo periodo de vacancia, porque la antropofagia de la política puede hacer que lo quieran devorar a él también. Entonces sería necesario que él, digamos, haya 1 o 2 personas de Acción Popular y uno por lo menos de Alianza para el Progreso, de manera que esté cuajada una alianza que le dé gobernabilidad a estos meses que nos quedan. Eso es política y así lo tenemos que entender.
Política no es tirar puñetes a congresistas ni salir a gritar en las calles. La política se define de esta manera y lo que necesitamos son soluciones sensatas. Ayer el expresidente Martín Vizcarra brindó declaraciones a la prensa, ha hablado que este es un gobierno ilegítimo, que este gobierno no tiene legalidad, punto uno. Paralelamente, ¿no?, aspirantes o precandidatos a la presidencia de la República, como el señor Julio Guzmán, Verónica Mendoza, el señor Daniel Salaverry, el señor George Forsyth, hablan de un golpe, ¿no? Y esto en medio de una crispación, ¿no? Ayer se registraron incidentes en varios puntos del país, ¿no? Me gustaría que nos ayude un poco a interpretar ya en el plano jurídico si este gobierno es legítimo o no es legítimo. Mira, José, este gobierno es legítimo, eso no podemos discutirlo. Podemos discutir, y tengo entrevistas y columnas escritas sobre la inviabilidad de una vacancia como la que han planteado. Yo tengo la siguiente tesis en función de la Constitución. Para los delitos existe el antejuicio. El señor Vizcarra debió ser sometido a un proceso de antejuicio, pero una vez que termine su mandato. Lo que sucede es que la Constitución del 93 tiene una cláusula abierta, un estándar jurídico abierto, que es el 114, inciso 2, de la incapacidad moral. Este estándar jurídico está sujeto a interpretación, y las interpretaciones que se le ha dado no son felices. Se dio el año 2000 con el señor Fujimori, porque el señor Fujimori envió su renuncia por fax, y el Congreso, en vez de decirle, aceptamos la renuncia, chao, vete, le dijo, no, te vamos a vacar por incapacidad moral, para poder imposibilitarlo de que sea candidato más adelante. Allí se empezó a estirar este concepto de incapacidad moral. Con el señor Kuczynski se volvió a hacer. Los procesos de vacancia no debieron darse. Kuczynski debió ser sometido al término de su mandato. Y eso lo convalidó el Congreso anterior, lo convalidó el señor Vizcarra. Entonces lo que está pasando ahora es que se está usando esa interpretación, a mi juicio incorrecta, del 114, inciso 2, y por eso se ha hecho la vacancia. Pero finalmente, ¿cómo se zanja esto en materia política? Se zanja con el número de votos. Entonces, yo puedo estar en discrepancia, como lo estoy, con la razón de la vacancia, pero si el Congreso decide votar y decide que esto se considera un supuesto de incapacidad moral, no estamos llamados, los ciudadanos, ni los juristas, ni nadie, a discutir eso. Esa es una decisión legítima. Que nos guste este Congreso, a mí particularmente, como lo sabes, no me gusta. Estaba en tu programa, José, cuando se anunció la disolución del Congreso, el día 30 de septiembre. Claro. Y dije claramente que esto me parecía un golpe de Estado. Pero bueno, materialmente se consumó y así estuvo. La política tiene ese efecto. Las interpretaciones que pueden ser discutibles, luego por la voluntad popular, por el mandato de los votos, quedan de alguna manera legitimadas. Entonces, estamos ante un gobierno que es inevitablemente legal y hay que pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de la actuación política en consonancia con eso. Tú mencionaste en tu pregunta una cosa que es fundamental. Han salido los señores Guzmán, Mendoza, Forsyth, Ollanta Humala, y se ha sumado Salaverry a protestar y a manifestarse. Yo creo que acá hay dos cosas que decir. Primero, ellos están siendo más papistas que el Papa, porque el señor Vizcarra no ha cuestionado esto en la vía constitucional, no ha ido al tribunal, no ha discutido, ha resignado y se ha retirado del palacio. Entonces, los señores están siendo más papistas que el Papa. Lo que me lleva a pensar que lo que en realidad están haciendo los señores con un acto de carroña política muy desagradable es están yendo por los votos del señor Vizcarra. Es decir, la señora Mendoza, el señor Guzmán, el señor Forsyth, el propio señor Humala, que ha salido ayer a las calles, y el señor Salaverry, están yendo como esas aves que circulan a la ave muerta. Todavía Vizcarra está tibio y ya están yendo por sus votos. Entonces aquí, además de que no hay razón de actuar constitucionalmente, hay también una situación de muy poco agradable de la política, ¿no? No lo dejan ni siquiera morir tranquilo a Vizcarra políticamente y ya se están repartiendo sus votos. El otro aspecto que lo hemos conversado en reiteradas oportunidades con usted, doctor Fausto Salinas, es el tema referido a la corrupción, ¿no? Y en varias oportunidades hemos incidido en que siempre el expresidente Martín Vizcarra le ponía el reflector o los reflectores a el gobierno nacional, a la corrupción imperante en los ministerios o en el propio Congreso o en un sector del empresariado.
nunca tocó a los gobiernos regionales. Y hemos visto que desde el 2011 hasta el 2016 hay no menos de 12 gobernadores regionales que están implicados en hechos de corrupción, entre ellos, presuntamente, el presidente Martín Vizcarra. El tema de descentralización, ¿cómo se tiene que manejar?, ¿no? Porque es un tema muy delicado, ¿no? Considerando la crisis que vivimos, las transferencias permanentes que el señor Vizcarra ha venido generando durante su gestión, ¿no? Pero no podemos obviar que la corrupción está latente allí, ¿no? Fíjate, José, aquí hay varias cosas. Primero, el presidente Merino ha hecho una mención tangencial de 2 puntos más en su discurso. Aparte de los 4 que mencioné, ha hablado de educación y seguridad por un lado, y por otro lado ha hablado de descentralización. Digamos como unos temas adicionales. Yo creo que no va a tener tiempo para hacer ningún cambio, ninguna reforma, ninguna modificación en la línea de estos temas. Creo que en el quinquenio 2021-2026 sí nos toca revisar seriamente lo mal que ha estado la descentralización. Esta descentralización comenzó hace 19 años, digamos 20, cuando el señor Toledo llega a la presidencia y como caballito de batalla anuncia la reinstauración de los gobiernos regionales. Fuerza una reforma constitucional que nos convierte departamentos en regiones, fragmenta el país y empiezan un proceso de transferencia de competencias que no tienen ningún resultado. Lo único que hemos hecho con la descentralización a nivel regional es multiplicar la corrupción por 24, generar 24 grupos, clases políticas regionales que no han contribuido al desarrollo del país ni a la descentralización económica, que es lo más importante. Solamente hemos generado 24 castas políticas al interior de las regiones. Y esas castas políticas han sido las principales aliadas ante la precariedad del gobierno del señor Vizcarra y del señor Kuczynski, que no tenían respaldo en el Congreso. Si hay algo que tocar seriamente es la necesidad de revisar cómo estamos y cómo hemos dilapidado los recursos de la bonanza minera en regiones y en el recurso del canon, sobre todo, en autoridades regionales, corrupción regional, ineficiencias regionales que no se ven materializadas en obras. Yo te lanzo una pregunta, aunque no es mi papel porque tú eres el que entrevista. ¿Qué gran obra efectuada por un gobierno regional vemos en el país? Ninguna. Sin duda, ninguna. Ni el señor Arequipa, ni el señor Lica en Arequipa, ni el señor Acurio en mi tierra, el Cusco, porque todas sus obras están cuestionadísimas por actos de corrupción, y el hospital que debió hacer está paralizado, y recorramos todo el territorio nacional. Lo único que hemos amamantado son unas clases políticas regionales corruptas que van a amenazar al próximo gobierno, al próximo Congreso, que si hace alguna reforma le van a sacar al pueblo a las calles. Ojalá que esos indignados que ahora salen a hablar de moralidad y de que este Congreso no los representa, etcétera, también salieran a protestar por cómo se malgastan los recursos públicos. La descentralización requiere, como se dice, una marcha para atrás, porque lo que se hizo no funciona. Ahora, finalmente, estamos frente a un proceso electoral en curso, ¿no? Y una polarización que podemos percibirla, ¿no? O sea, ¿qué elementos tiene que generar como factor confianza este gobierno? Este gobierno ya ha dado una buena señal, un buen primer ministro. El presidente Merino ha dicho, estoy aquí hasta el 28 de julio de 2021. Es una buena señal. Eso es lo más importante. Pero ¿sabe quién también tiene que darle una buena señal tranquilizadora al país? Es el Congreso. El Congreso debiera tomar 3 o 4 medidas fundamentales. La primera, no abordar aquellos temas que estén directamente vinculados a los intereses sectoriales, específicos, puntuales de ciertos grupos parlamentarios. O sea, dice muy mal del Congreso que una vez conseguida la vacancia, empiece a discutir temas de universidades, el pedido del grupo tal, del grupo cual, del grupo X. Eso, por ejemplo, ojalá tuvieran la entereza moral estos señores de agarrar y decir, no vamos a tocar eso. Primera cuestión. Segunda cuestión, no abordar ningún tema estructural del país. O sea, no pueden hablar de la Constitución, no pueden hablar del régimen de pensiones, no pueden hablar de los regímenes esenciales del país. Son parlamentarios temporales, tendrían que entender la dimensión de su temporalidad y adoptarse a lo que les corresponde. Por ejemplo, la labor de fiscalización, la labor que es fundamental. Luego tendrían que orientar su trabajo, si es que algo quieren hacer, a la reactivación económica.
y allí podrían contribuir seriamente en dos campos. Uno, algún régimen especial del empleo que aliente, fomente, incentive la contratación de personas. Es decir, los empresarios están ante mucha incertidumbre. Si alguien les dice, mira señores, vamos a crear un régimen por un año transitorio con solo estos beneficios, pero inmediatamente contrata a la gente, eso es esencial. Y lo segundo, algún régimen especial para simplificar licencias, trámites, autorizaciones y sobrecostos de parte del Estado para también generar inversión. Esa debiera ser la línea de trabajo del Congreso. Y por supuesto, ni meterse con las AFPs. No tienen los señores la legitimidad ni el derecho de meterse a discutir un tema tan trascendental como el de las pensiones. Eso tendríamos que discutirlo largamente a través de unos 2, 3, 4 años y donde el ciudadano tenga un rol importante. Entonces, la señal que puede dar de tranquilidad al Congreso es quedarse quieto, estar tranquilo, no levantar olas. Esa sería la mejor señal que nos puede dar el Congreso, junto con el presidente que va a una apuesta de transición muy clara. Doctor Fausto Salinas, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con usted. Le agradecemos a nombre de RCR Red de Comunicación Regional. Un abrazo a la distancia. Buen día. Gracias, José, y esperemos que los días se clarifiquen y que la violencia que está alentando la señora Mendoza, el señor Guzmán, no prenda en nuestra ciudadanía y entendamos que los caminos son constitucionales, la Constitución tiene salidas y hay que seguir esa línea para encauzar nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, muy reconocido por la comunicación. RCR, la red que comunica y une al Perú.